Bueno, vamos a continuar con la materia. Listo. Bueno, están viendo las diapositivas, ¿no? Vamos a recordar un poquito sobre las secciones transversales, o sea, qué es lo que queremos aprender. Entonces, yo les comenté ayer que habían pocos alumnos. Ayer yo hubiera tomado sorpresa, pero dije, esperaré todavía, porque siempre un día antes del examen, o sea, una fecha antes del examen, recién se acercan a ver cómo estabas, si existía o qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero tenían que entregarme en el plazo, ¿ya? Si me han entregado fuera del plazo, cero. Bueno, ingeniero, dime. Si se ha vuelto lento el internet para subir. No, yo ya no sé de esas cosas. Me podrías decir, se me cortó el internet, me lo volví a pasar yo. Disculpa, ya, esos salen de mi... Ingeniero, buenas noches. De lo mío. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Algunos hemos enviado justo 7 y 10 y igual aparecía como envío tardío. Yo creo que podría fijarse un poco en esa parte, porque igual 7 y 10 en punto hemos enviado y envío tardío igual aparecía como con retraso. Ya, a ver, eso me voy a fijar, ya. Si, no sé si fueron ustedes o de tráfico que me han dicho que ponga un minuto más porque hay una pequeña diferencia. Entonces, hasta los que han puesto hasta las 7, o sea, 7 y 10, y voy a fijarme cómo, voy a aceptar hasta ahí, pero después ya no, ¿ya? Bueno, pero si se han pasado 7:12, 7, no, ya no. ¿De acuerdo? Está bien. Y por lo menos... No, o sea, no puede ser. Me han estado molestando hasta ahorita, fíjate, ahorita quieren entrar, y después, ¿saben qué es lo que pasa? Que son 111 que es registrado, y van a aparecer 125 en el examen sorpresa. Así es lo que hace, ¿no? Bueno, entonces, voy a ver, ya al que me ha comentado que 7 y 10 y ya apareció el retraso, me voy a fijar en ese caso, ¿ya? Inge, buenas noches. Buenas noches. Bien. Sí, por favor, una consideración. Así yo 7 y 9 he enviado, ya me aparecía con retraso, ya entrega tardía, me decía. Pero por no favor. aparece. A ver, yo voy a ver la hora y vas a ver que ahí me va a decir 7 y 11, o sea, algo para decir. Bueno, a ver, me voy a fijar. Gracias. Listo, no hay de qué. Entonces, vamos a continuar con lo que anoche estábamos avanzando, y era calcular las
áreas y los volúmenes. Eso es una de las partes importantes del diseño geométrico transversal. Entonces, saber las secciones y calcular, o sea, sección es calcular el área y después el volumen. ¿Por qué necesitamos hacer esta parte del diseño geométrico? Porque necesitamos hacer sus costos de la construcción, ¿no? Entonces necesitamos los cómputos. Y para eso es que les indicaba que necesitamos hacer secciones transversales, Esas secciones transversales normalmente se hace cada 20 metros en tramos rectos cuando es diseño final. Cuando es, seguiré en diseño final. Cuando tenemos una curva y hay mucho cambio del terreno, entonces se hace cada 5 metros para darle mayor seguridad a los volúmenes, o sea, para tener más exactitud con los volúmenes. Eso. Y si no, se puede hacer cada 10. Esas son las distancias recomendadas que se aceptan. ¿Por qué no más de 20? En diseño final no se hace más de 20 porque se considera dentro de la topografía, dentro de lo que es un diseño geométrico, hacer hasta los 20 metros como si no cambiara mucho la conformación del terreno. Esa es la idea, que no cambie mucho. Entonces, si no cambia la conformación del terreno, entre esas dos secciones, o sea, a una distancia de 20 metros, se considera que va a ser un área y un volumen, dependiendo de qué estamos queriendo determinar, lo más exacto posible. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, cuando estamos haciendo estudios de prediseño, o también se llaman estudios de identificación, también se denominan estudios de factibilidad. En esos casos no es necesario hacer cada 20 metros, podemos hacer cada 50 metros, incluso hasta cada 100 metros, ¿no? Entonces, es porque no necesitamos tener exactitud, ¿ya? O sea, es aproximadamente lo que vamos a encontrar son los cómputos aproximados, o sea, no son exactos. En cambio, a diseño final, por ejemplo, las curvas de nivel debemos hacer cada metro también, curvas de nivel cada metro. ¿Para qué? Para tener mayor exactitud. En cambio, en estudios de prefactibilidad o factibilidad, podemos hacer cada 5 metros, cada 2, o así, más o menos. Esas son las equidistancias en las curvas de nivel, ¿ya? Ahí en el examen parece que les pregunté hasta de escala, ¿no? Eso yo creo que me han respondido los que asisten generalmente a clases, ¿no? Bueno, entonces, les decía, lo que vamos a ver son el cálculo de los volúmenes y de las áreas. Los volúmenes usamos 3. El prismoide. El prismoide es cuando tenemos 2 áreas algo similares. Entonces, por ejemplo, aquí entre el A1 y el A2 tenemos corte. Entonces, entre estos dos podemos usar el del prismoide o el de las áreas medias. Eso es lo que hemos estado viendo ayer, ¿no? Aquí es el de las áreas. Aquí se puede hacer incluso con área media. Las fórmulas, si ustedes se acuerdan o se han olvidado, está acá, ¿no? Aquí, por si acaso, para que no... Veremos un poquito más, aquí está. Este es el área del prismoide. O mejor dicho, el volumen del prismoide. Este volumen del prismoide es el que usa el software del AutoCivil 3D, por si acaso. No es que aquí aprendemos y en los programas no se usan estos. Eso es lo mismo, se usa estos volúmenes del prismoide. Por ejemplo, ahorita siguen entregando el examen, ¿no? Y ya, ¿qué hora es? Es y 20. Bueno, entonces, este es el volumen del prismoide, ¿no? ¿Qué dice? También puede utilizarse en forma aproximada la fórmula de áreas medias.
aquí está, áreas medias. Y puedo reemplazar áreas medias aquí, áreas medias para tener el prismoide. Entonces, la primera es el volumen del prismoide. Tengo un área de corte, un área de corte, entonces entre las dos puedo hacer este prismoide. Porque si este es corte y este es relleno, no puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, no se hace, porque tienen que tener las secciones transversales similares. Esa es la idea, ¿no? Por si acaso. Entonces, el prismoide es la primera fórmula. Para encontrar ¿qué? Volumen. Ahora, les comentaba ayer también, las áreas se encuentran de diferentes maneras. Podríamos encontrar por figuras geométricas. Podríamos encontrar utilizando paquetes, el survey, etcétera, para poder calcular el área de esta sección. También se podía usar el planímetro. Anoche les decía que yo incluso he usado planímetro, que es un equipito, es como un instrumento que se hace el recorrido por el borde a escala, ¿no? A la escala que tengo de la sección transversal, y se hace 3 veces ese mismo recorrido y se saca el promedio. Ese cálculo se hace en base a la escala, ¿no? Porque si tienes una escala diferente vas a sacar cualquier cosa. Entonces, cuando hacemos secciones transversales, la escala es 1 a 200, 1 a 400, 1 a 300, dependiendo cómo quieres representar en los planos, pero siempre tener en cuenta que estas escalas tienen que ser la horizontal y la vertical la misma, no puede ser deformada. La única que se deforma es el perfil, ¿no? El perfil. ¿Y por qué se deforma? Para poder visualizar mejor. Esa es la idea, visualizar dónde el terreno es más alto o sube y dónde es más bajo, etcétera. Porque si tú pones a la misma escala el perfil longitudinal con el de las abscisas, se ve pues el perfil del terreno casi horizontal, no se nota diferencia, por eso es que hay que deformar, ¿ya? Bueno, entonces la primera fórmula tenemos el prismoide, cuando tenemos dos áreas casi similares, y también podemos usar en forma aproximada la fórmula de las áreas medias que nos dice ahí. A ver, y aquí van haciendo su demostración. Por ejemplo, esta, entre el A2 y el A3, ¿qué tenemos? Tenemos corte y corte, entonces, pero no es en toda la banca, todo esto es la banca. Entonces, cuando es así, es como un tronco, por eso se llama tronco de piramoide. Entonces, se calcula como un tronco de piramoide el volumen para la sección A2, o sea, la sección 2 si quieres, y la sección 3, pero en la parte de corte. No podemos mezclar corte con terraplén. No, o sea, tenemos que hacer aparte. El corte es una cosa, el terraplén es otro tipo de trabajo. Entonces, solamente cortes. Aquí, por ejemplo, corte y corte. Entonces, tenemos la conformación de un tronco y por eso se llama tronco de piramoide. Y la tercera vendría a ser esta, entre un punto de 0, o sea, aquí no hay ni corte ni relleno, y tenemos aquí un terraplén, un relleno. Entonces, esto es como si fuera una pirámide, pero entonces eso se llama piramoide, es un piramoide. O sea, el cálculo del volumen se hace por el piramoide. El del tronco se hace por el tronco del piramoide, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? En su libro está, ¿no? Por ejemplo, el piramoide, el volumen es A por la longitud que hay entre las dos secciones, entre 3. El área por la longitud entre 3. Para el tronco del piramoide se calcula mediante esta relación. ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros podemos encontrar los volúmenes de todas las secciones de un camino, de una carretera, cuando vamos haciendo. Entonces, hacemos prismoide, el tronco del piramoide o el piramoide. Aquí está la explicación. En su libro es similar, ¿no? O sea, ¿qué estamos queriendo hacer? Por ejemplo, ya repasaremos. O sea, quiero encontrar el volumen
de corte entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, aquí tengo la sección 1, esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Entonces, tenemos aquí el terreno, este es el terreno, y esta es la banca o es la subrasante o rasante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar todo este material, por lo tanto, es corte. Tenemos que cortar. Y eso, como tenemos dos que son volúmenes de corte, entonces podemos usar el prismoide. Y aquí está la explicación. Entre la sección 1 y la sección 2, el volumen de corte es el prismoide. Está dada por esta forma. También puedo usar, dice, el volumen de corte con esta fórmula de las áreas medias. Entonces, aquí de un extremo y del otro extremo. ¿Ya? Bueno, entre la sección 2 y 3, por ejemplo, ¿qué tenemos? Si revisamos entre 2 y 3, aquí no tenemos en toda la banca. La banca es todo la calzada, el carril, todo el movimiento de tierras que vamos a hacer para el camino. Entonces, no abarca todo, sino hasta un punto que este se llama ceros, porque cambia de lo que es corte a terraplén. Aquí va hasta esta parte es terraplén, relleno. ¿Vale? Entonces, esto hemos dicho que es cómo calculo el volumen con el tronco del pilamoide. Entonces, ¿cómo es el tronco del pilamoide? Ya hemos visto la fórmula, es esta, ¿no ve? Entonces, ¿cuáles son las áreas? El área 2 más el área 3, ¿no? Más raíz de A2 más A3, multiplicado por A3. Es esto, A2 y A3. Esas son las áreas. Entonces, eso encontramos de diferentes formas, ya les he dicho. Podemos encontrar por figuras geométricas, por programas, por planímetro, y el que vamos a aprender para calcular las áreas es el de las cruces, la regla de las cruces, utilizando estacas de chaflán. Las estacas de chaflán se colocan en los extremos de la construcción. Por ejemplo, aquí, digamos, recién se va a hacer el corte, ¿no ve? Entonces, en este borde del lado izquierdo colocamos una estaca que se llama estaca de chaflán. Los topógrafos colocan. Y al otro extremo igual, aquí. Y van colocando a los dos lados. Y entonces, ¿para qué? Para que el operador de la máquina, cuando empiece a querer hacer movimientos de tierras, empiece a ver que ese es el borde de la estaca para no irse más acá, ¿no? O sea, el camino es hasta este extremo. Entonces, por eso es que sirve como guía para decir hasta acá tiene que hacer el movimiento de tierras y empieza a sacar el material desde arriba, no sacas desde abajo, porque si yo empiezo aquí a hacer el corte, o sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede deslizarse todo esto. Entonces siempre se empieza por arriba, ¿no? O sea, para que haya más seguridad. Entonces, el volumen para este caso, cuando no tengo la banca completa y es de esta forma, o sea, pero es corte y es corte, ¿no? O sea, no puede ser este corte y terraplén aquí, ¿no? No puede haber eso. Si existe eso, entonces tenemos que terminar hasta dónde es el corte y después recién pasar al terraplén, ¿no? O sea, no es que aquí estamos viendo corte y corte. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Con el tronco del pilamoide. Ya hemos visto ahorita, tronco del pilamoide, esta es la fórmula, y reemplazando a 2, a 3, dividido entre 3, ¿no? Aplicando la fórmula, calculamos las áreas y determinamos cuál sería el volumen, pero de corte, B sub C dice aquí, porque es importante saber que uno es corte y el otro es terraplén. Y la otra, si revisamos, esta se calcula por el pilamoide. Les he dicho que es como una pirámide ya así, punto cero. Entonces, la fórmula de calcular el volumen es por el pilamoide, se llama así. Y el pilamoide, ¿qué tenemos? Desde cero, aquí empieza punta cero, que no hay ni corte ni relleno. Y después a este lado, que es la longitud 2, tenemos un área de terraplén. Esto es terraplén, porque el terreno natural es por acá.
por acá abajo está el terreno natural. Entonces, vamos a rellenar y va a tener hasta aquí el camino y es el talud del terraplén, ¿no? Entonces, para calcular del piramoide, es área 4, ¿no? Aquí dice área 4. Entonces, vamos y aquí está, piramoide, el volumen de terraplén. Este es terraplén. Entonces, B sub T es igual a A4, ¿ves? El área de la sección 3 por la longitud de ese sector, de esas secciones entre 2 y 3, dividido entre 3, ¿no? Esa es la longitud. Aquí está, L2, la longitud L2 para este segmento. Entonces, este es un ejemplo muy bonito en su libro. Ese es su libro de James Cárdenas, es bastante, muy bueno, yo diría muy bueno para aprender diseño geométrico. O sea, te da todas las bases importantes. En cambio, hay otros libros que son más difíciles de entender, ¿ya? Entonces, ustedes están favorecidos de que tienen un libro relativamente sencillo para el nivel que es de pregrado, ¿ya? Entonces, ahí están las 3 fórmulas para usar volúmenes. Esto es para volúmenes, por si acaso, ya no se me confundan con áreas. Las áreas es aparte, hay que encontrar las áreas. Y yo les he dicho, en su libro tienen para calcular las áreas unas fórmulas, pero no las vamos a usar estas, vamos a usar solamente la regla de las cruces, que ayer empezamos a hacer el ejercicio con las reglas de las cruces, ¿no? Entonces vamos ahí. Y el ejemplo. Y bueno, ya que ayer pasamos con 75 más o menos, ya están 111, entonces vamos a recordar un poco. Dice, queremos encontrar primero te dan una cartera. Cartera es una libreta, ¿no ves? De chaflanes se denomina los límites de hasta dónde vamos a ir con la construcción, los chaflanes de las estacas. Estos son chaflanes de estacas. Y está usando en tramos recto. Esto es en un tramo recto. Empieza por la parte inferior, que dice kilómetro 00. En el eje dice kilómetro 00. A 10 metros tienes una sección. Yo les he dicho, normalmente tenemos cada 20 metros, ¿no? Eso es lo normal. Pero este es un ejemplo, podemos hacer también así, a 10 metros. Y el siguiente es a 5. No, ni siquiera va manteniendo, es a 5. Y después a 5. Después a 4. O sea, 24 metros. Aquí 20, entonces 4 metros, 24. Y después de aquí a aquí, entre esa otra sección es 6 metros, ¿no? Entonces, esta es una sección, esta es otra sección, así. ¿Dónde empezamos? En esta de aquí abajo, porque este es en el kilómetro 00. Después vamos a ir a los 10 metros, después a los 15. Y nos están dando de la topografía. El lado izquierdo dice a 9,8 metros. Los denominadores son los metros. Entonces, desde el eje hay una distancia de 9,8 y una altura de 3,3, y aquí dice positivo. Si ustedes se acuerdan, cuando hemos visto el otro día, hemos visto cotas de trabajo, por si acaso, cotas de trabajo, que es muy importante esa parte. Por si acaso, eso está en la página 423 de su libro, cotas de trabajo. Entonces, la cota de trabajo, ¿a qué es igual? Ahí está en la fórmula que tienen en esa página. Dice, es la cota roja menos la cota negra. Cota roja menos la cota negra. ¿Cuál es la cota roja? La cota roja la denominan la cota de proyecto, o sea, a nivel de subrasante. Cota de proyecto o a nivel de subrasante es la cota roja. Y la cota negra es la cota del terreno natural. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos positivo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un terraplén. Un terraplén es positivo, o sea, tenemos una altura que va a ser positiva. En cambio, en corte sería negativa. Por ejemplo, aquí hay que bajar menos 9,3. Entonces, corte sería negativa, terraplén es positivo.
en esta cartera de chaflanes sí se puede poner si es positivo o negativo para ayudarnos a hacer la sección transversal, ¿no? Para poder entender mejor. Por ejemplo, aquí, más 4,2. O sea que hay que subir de la cota del terreno, hay que subir 4,2 y esa es la cota roja, ¿no? O sea, la cota terminada. Y eso te da la cota de trabajo, esa diferencia. Cota roja menos cota negra. Si eso es positivo, es terraplén. Si es negativo, es corte. Por si acaso, eso no les comenté ayer, pero es necesario que entiendan esa parte. O sea, cota de trabajo. La cota de trabajo, reitero, es igual a la cota roja menos la cota negra, ¿no? Eso. Y si eso es positivo, es que es terraplén. Si esa diferencia nos da negativo, eso es corte. Entonces, aquí tenemos corte, aquí tenemos terraplén, esta partecita a la izquierda, ¿no? Aquí toditos estos son terrapléns. Aquí tenemos terraplén, más 2,5, ¿no? Más 5,4 de altura. Estas son alturas, cotas. Estas de aquí también son cotas. Y las de abajo son distancias horizontales. Esa es la forma de la nomenclatura que usamos en esta cartera, ¿no? O sea, esta es una distancia horizontal además. Estas distancias son horizontales. A partir del eje. El eje es la línea central del camino, ¿no ve? Por si acaso. A veces uno se pierde y no preguntas y ahí peor todavía, ¿no? Entonces, el eje es la línea central de la carretera. De ahí, midiendo horizontalmente a un lado, dice, por ejemplo, en esta sección, que es la 0 más 0,15, a 10,3 metros de distancia horizontal, debemos hacer un terraplén de más 4,5. Y así, todo. Y aquí, por ejemplo, hay un detalle. En el numerador es 0,0. O sea, eso quiere decir es un punto de cambio que está cambiando del terraplén, que esto más hemos dicho que es terraplén, ¿no? Y aquí es menos. Entonces, está cambiando de un terraplén a corte. Esta parte es corte, ¿no? Entonces, eso es importante entender primero, ¿ya? ¿Y qué hemos dicho? Que vamos a calcular las áreas. Vamos a calcular primero las áreas. ¿A partir de qué? De la regla de las cruces. O sea, este es un método muy sencillo que se utiliza bastante en topografía. La regla de las cruces. Hay varios métodos para hacer el cálculo de áreas, pero el más sencillo yo también considero que es la regla de las cruces. Entonces, tenemos acá, ¿no? Este es el repetido. Aquí. Bueno, este es el ejercicio también, de nuevo estoy representando. ¿Qué dice? Una carretera secundaria de 30 metros de longitud. Entonces, de aquí vemos 0 hasta aquí, 0,30, 30 metros de longitud. Y 10 metros de ancho de banca, dice. El ancho de banca es esto. De aquí a aquí, el ancho de banca, ¿no? Y normalmente hemos dicho que el ancho de carril es 3,50 más la perma, más la cuneta. Por eso es que es 10 metros. Esto es variable, puede ser más. Entonces, aquí nos están indicando que sea de 10 metros el ancho de la banca. Tiene los chaflanes que hemos indicado anteriormente. Por ejemplo, aquí hemos dicho que hay un cambio. O sea, cambia de terraplén, que es en este lado, el lado izquierdo, llega hasta el eje, que es terraplén, y después a 1,6 metros hacia la derecha, ahí hay cambio y se vuelve corte. Y en este otro caso también, esta última sección, la kilómetro 0 más 0,30, esa es la última sección, tenemos desde el eje 10,2 metros hacia el lado izquierdo y de altura 3,6, que es terraplén, hay que terraplenar. De ahí, pero baja y se pone 0 en el numerador, quiere decir un punto de cambio que se vuelve ya también corte. Por eso es que aquí tienes más y aquí ya es menos. Entonces, de terraplén cambia a corte, ¿no ven? Entonces, esa es la explicación de la parte de la cartera de chaflanes. Este es
Estos nos dan datos o tenemos de los planos, podemos sacar también, ¿ya? Entonces, o del topógrafo, de sus planillas. O sea, por eso dice ahí cartera. Eso es una libreta de chaflán. Son los extremos a los que tiene que marcar el topógrafo para indicar que hasta ahí va a ser el movimiento de tierras, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos piden? Calcular las áreas y los volúmenes del terraplén y corte en todo el tramo. Entonces, aquí tienen un esquema tridimensional que es bastante sencillo, aunque está lleno de números, pero que te da pautas de lo que estás queriendo hacer, ¿no? Eso es importante. Entonces, esta es la línea central. Esta línea es la línea central del camino. Bien, hasta aquí. Si revisamos, estas son las progresivas. 0,10, la segunda progresiva está a 10. La tercera sección, 0,15, 0,20, 0,24 y 0,30, los 30 metros. En la primera dice aquí que es más 4,2. O sea, hemos dicho que es terraplén, el terreno natural está aquí abajo. El terreno natural está aquí. Entonces, ese terreno natural es cota negra, les he dicho. Esto es como en su libro dice que a eso se denominan cota negra. Entonces, tenemos 4,2 para terraplenar. ¿Dónde está eso? Si uno se está perdiendo, aquí está. En el eje tenemos más 4,2. ¿Ve? Entonces, eso es lo que está indicando. Ahora, al lado izquierdo dice que a 9,8 metros tenemos que terraplenar una altura vertical de 3,3. Entonces, veremos eso, cómo es la cosa. Aquí está. Llegamos a los 9,8, que es la distancia, y aquí levantamos una vertical de más 3,3. O sea, que tenemos que rellenar a una distancia de 9,8 a partir del eje. ¿Ve? Entonces, eso es la altura de ese extremo para calcular el terraplén. Al otro lado es más 5,4 y 13,2. Entonces, veamos eso. Más 5,4 la cota, la elevación, y 13,2. 13,2 es la distancia horizontal, ¿no? Para la segunda sección, lo mismo. Aquí está más 3,2. Vamos a terraplenar. La banca va a estar aquí. O sea, fíjense, aquí está anotando en la parte inferior, es esta. Esta es la banca. Banca nos han dicho de 10 metros, ¿no? Entonces, y ahí vamos viendo. Por ejemplo, hay una que aquí cambia, ¿no ves? ¿Se acuerdan que se cambia de terraplén, cambia a corte? Entonces, a un punto, esta es ¿qué sección? La 0,20. Entonces, esto dice un metrito para a 0,20, pero recorres un poco una distancia que no te está diciendo aquí cuánto, es 0,0. Y después esto es corte, ¿no? Menos 3,6. ¿Y eso dónde está representado? Aquí lo tenemos. Menos 3,6 y aquí está 0,0. ¿Y a qué distancia desde el eje? A 1,6. Ahí se cambia de lo que está yendo de terraplén, y aquí es a corte. A ver, ¿listo? Bueno, vamos para el siguiente. Y así todas las secciones. Por ejemplo, esta es la sección 0, o sea, kilómetro 0 más 0,24. Entonces, aquí tenemos a 9,8 metros de distancia desde el eje. La altura esta es más 3,2. Entonces, aquí se coloca la estaca de chaflán para poder determinar que hasta este límite y hay que empezar a rellenar todo esto. Eso es lo que estamos queriendo aprender. Estamos queriendo, en base a unas libretas de campo, calcular sus áreas, ¿no? Que eso es lo que en su libro está queriendo enseñar. Y les reitero, eso se ve en topografía para el cálculo de áreas. ¿Listo? Bueno, y tenemos así la última, a ver, veamos la última. La última, ¿qué nos dice aquí? La última sección, la del kilómetro 0 más 0,30. A un lado tenemos, al lado izquierdo, a 10 metros, 10,2 del eje, dice que hay que subir
3,6 para hacer el terraplén. Este es terraplén, ¿no ve? Y después del terraplén aquí, a 3,4 metros del eje, dice que hay que cambiar, se va a cambiar, este es un punto cero, que quiere decir que estás cambiando de terraplén a corte. Y aquí es corte y corte, ¿no? Entonces, el corte, por ejemplo, está aquí, vamos a ver, está a qué distancia, a 9,4 metros desde el eje, a este lado a la derecha, y es un corte de 9,3 metros, 9,3 metros. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí tenemos, fíjense, el terreno natural está aquí, y tenemos que cortar 9,3 metros, todo esto. ¿Y a qué distancia desde el eje? 9,4. O sea, es lo que nos está indicando. Y aquí está el punto de cambio. Esta parte es el terraplén, y del terraplén cambia a corte. Todo esto empieza a ser que debemos cortar todo este material para tener el camino a esta altura, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos explicando ¿de qué? De la cartera de chaflanes o libreta de chaflanes. Entonces, para poder hacer el cálculo, les he dicho de las áreas, primero de las áreas. Este esquema es muy bonito para poder entender. Entonces, vamos a calcular las áreas de las secciones transversales. Vamos a calcular las áreas. Entonces, hemos dicho, se utiliza la regla de las cruces. Si tienen alguna consulta, me dicen, ¿ya? Entonces, vamos a calcular áreas a través de la regla de las cruces. Para eso, ¿qué estoy usando? Estoy usando la cartera de chaflanes. O sea, esta misma cartera, esta cartera que tiene, lo estamos repitiendo, pero buscando para hacer ya el trabajo de las reglas, o sea, para calcular el área por el método de las reglas de las cruces, ¿ya? Entonces, copio igual. Esto voy a copiar, este voy a copiar. Lo que sí lo elimino es esto de las progresivas, porque ¿para qué me interesan las progresivas si quiero calcular áreas? O sea, no todas las progresivas, aquí vamos a poner 0, en vez de progresiva kilómetro 00, vamos a poner 0. A esta 0 también, a esta 0, aquí 0, ¿no? Entonces, todo lo que está en la cartera, estamos repitiendo aquí. ¿Ven? Fíjense, aquí 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Este es el del eje. Este es el del eje, por si acaso. De este eje vamos a ir a la izquierda y si vemos esto, es lo que tenemos en la cartera de chaflanes, ¿no? O sea, aquí está. ¿Qué dice? 3,3 dividido entre 9,8. Eso estamos copiando. 3,3 dividido entre 9,8. Y al otro extremo, a la derecha, ahí tenemos 5,4 entre 13,2. 13,2, ¿qué es? Es la distancia desde el eje. 5,4 es la altura, la cota. Y en este caso, que es positivo, quiere decir que es para terraplén. Cuando empezamos a hacer el cálculo de las áreas, ya no necesitas poner si es positivo o negativo, porque si no te vas a confundir. Por lo tanto, lo único que se anota es aquí, para ayudar a que se resuelva fácilmente, esto es terraplén. Listo, ya sabes ahí, terraplén. Esto es terraplén, la segunda sección, que es a 10 metros. Y así vamos anotando qué parte es terraplén y qué parte es corte, ¿no? Entonces, para resolver por el método de la regla de las cruces, les decía anoche que pueden ver en libros cómo se hace en base a letras la fórmula, digamos, cómo se aplica, digamos, la regla de las cruces. Hay libros para eso. Y una de las cosas importantes es que es 2 veces el área, por eso es que aquí tienes 2. En la fórmula principal, digamos, en la original, empieza aquí 2 veces el área y empiezas a hacer el análisis que vamos a aprender ahorita, o vamos a recordar que anoche hemos avanzado esto, pero debido a que hay casi, si había anoche 70 y ahora hay 111, por lo menos casi 40 han aumentado. Yo no sé, han entrado para recordarme seguramente. Pero... Entonces, ¿cómo se hace esta regla de las cruces?
Primero, se coloca a los dos extremos el 0 sobre la banca entre 2, cuando es en recta. 0 entre la banca entre 2. Ese es a los dos extremos. A toditos, fíjense, 0 sobre la banca entre 2. ¿Y cuánto era la banca? Era 10. 10 entre 2, 5. Como es tramo recto, no hay problema. Ahí está, toditos a los dos extremos aumentamos. ¿Ya? Es como un artificio para llegar a lo que es la fórmula, lo que se hace la fórmula original, ¿no? Entonces, por eso es que estamos ya aplicando aquí el artificio que consiste en aumentar a los extremos 0 sobre la banca entre 2. Pero banca entre 2, ¿para qué? Para los tramos rectos, ¿no? Porque en tramos rectos, si esto fuera una curva, entonces 0 sobre la banca entre 2 más el sobreancho. Ahí ya cambia un poquito. Entonces, tenemos tramo recto. Nos piden calcular el área. Entonces, empezamos por el primero. Siempre empezamos por la progresiva más baja, ¿no? No voy a empezar por el abscisado de 0 más 0,30, o sea, el mayor. No, siempre se empieza por el menor y después va subiendo así. Entonces, aquí, por ejemplo, en este libro, utilizan de abajo hacia arriba las progresivas. En otros libros aparecen de arriba hacia abajo. Aquí estaría el 00 y aquí el 0010, ¿no? O sea, al revés. Es una manera de costumbre más que todo este procedimiento, ¿no? Esto hacen en Colombia, en México. Y bueno, nosotros a veces hay topógrafos que parten de aquí, bueno, es relativo. Entonces, se ha ordenado aquí la progresiva menor, después la que sigue, ¿no? 15, 20, 24 y 30, los 30 metros que queremos saber de ese camino. Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Qué hacemos? Por primero ponemos el eje, la línea central, y 0, ¿no ve? Ya no ponemos la progresiva, por si acaso, acuérdense, 0. Luego, ¿qué hacemos? Aumentamos a los extremos 0 sobre la banca entre 2. Entonces, por eso es que 5 aparece aquí, 5. Y en toditos, ¿ven? 5, 0 sobre 5. Bueno, entonces, esa es la segunda parte para ir ordenándonos. La regla de las cruces consiste en ir multiplicando estas líneas que son continuas, 5 por 3,3. Y aquí estamos anotando, 5 por 3,3. Luego seguimos en este sentido, así de abajo hacia arriba. El siguiente es 9,8 por 4,2. Entonces, multiplicamos 9,8 por 4,2, que está aquí. Estamos haciendo la operación aprovechando que estoy indicando cómo debemos hacer el cálculo del área en esta primera sección. Entonces llegamos al eje. Este es el eje, la línea central. En la línea central se cambia el sentido de las multiplicaciones que hemos estado haciendo aquí. Estos son positivos. A este lado, todo lo que es línea continua son positivos. Las segmentadas son negativas, por si acaso. Entonces llegamos hasta la línea central, o sea, el eje del camino, y cambiamos esta línea continua en este sentido ya también. Entonces, ¿cuánto es? 4,2 por 13,2. Se multiplica. 4,2 por 13,2. Más, hemos dicho que las rayas continuas, esta es la cruz, ¿no? Por eso es la regla de las cruces. Entonces, esta es continua, vamos a sumar. Entonces, por eso aquí está más. ¿Qué cosa es? 5,4 por 5. Entonces, aquí está 5,4 por 5. Después de eso, de haber hecho por las líneas continuas, primero hacemos las segmentadas ya también. Menos 0 por 13,2, 0. Entonces, por eso es que no se anota. La otra segmentada, que es 5,4 por 0. 0, no se anota, no tenemos aquí anotado nada. La otra segmentada, la línea segmentada, 0 por 3,3, 0. Y la última, 9,8 por 0, 0. Por lo tanto, estos que son en las
las rayas continuas son las únicas que estamos aquí calculando. Entonces, hacemos esta operación. No se olviden, dividir siempre entre 2, eso es clave, muy importante. Y ahí tienes el área de esta primera sección. ¿Qué es esta área? Terraplén. Aquí dice A sub T. Es muy importante poner que si es terraplén o es corte, porque si yo lo mezclo, no está bien, está mal, porque no puede ser cortes más terrapléns, no se suman, son independientes el tipo de trabajo. El corte es una cosa, el terraplén es otra cosa, entonces por eso que no se suman, ¿no? Tenemos que hacer independiente cada uno. Entonces aquí A sub T se pone el área de terraplén, no, vuelvo a reiterar, debemos dividir entre 2 al hacer esta operación y tenemos 70 metros cuadrados. Listo, ya hemos encontrado para la primera que el área del terraplén es 70 metros cuadrados. Vamos para la segunda sección. La segunda sección es en el kilómetro 0 más 0,10, ¿no ve? 0 más 0,10. Entonces, igual, hacemos, ¿qué hemos dicho? Tomamos el eje, ponemos 0, no pongamos aquí la progresiva, no es necesario eso progresivo, porque si no calculamos con ceras. Aquí es 0, eso es, y como artificio a los extremos se pone en tramo recto 0 sobre la banca entre 2. Y hemos puesto ahí también, por lo tanto, de nuevo, empezamos por la izquierda, colocamos esta raya continua de 5 por 3,4, y aquí está. Fíjense, para la sección de kilómetro 0 más 0,10, que es la segunda que estamos queriendo hablar, que estamos queriendo ver, es terraplén. Todito es terraplén. ¿Por qué es terraplén? Ya hemos revisado. Aquí tenemos positivo, positivo, positivo. Todo esto es terraplén. Por eso es que aquí terraplén. Pero no colocamos el signo, porque nos haríamos un problema. Por eso es que aquí se coloca, solamente se indica si es terraplén o corte, ¿no? Entonces, 5, esto es raya continua, va a ser multiplicación y vamos a sumar. Entonces, 5 por 3,4 más. El siguiente es, seguimos en las mismas direcciones, no es que voy a cambiar y subir así. Sigo hasta el eje. Entonces, este es 9,9. Está aquí con el mouse que estoy señalando con la manito del mouse, 9,9 por 3,2. Entonces, aquí está, 9,9 por 3,2. Después, bajamos ahí, como llegamos a la línea central, ahora cambiamos de la regla de las cruces, estos van a ser los positivos, este va a ser el positivo. Entonces, 3,2 por 8,6 más. O sea, seguimos sumando, ¿no ve? Todas las líneas continuas es más. La última que tenemos aquí, 2,5 por 5. 2,5 por 5. Entonces, estamos sumando, por eso es más. Ahora, ¿qué debería venir aquí? Menos. 0 por 8,6, 0. O sea, por eso es que ya no se anota nada. El siguiente que es segmentado, hay que revisar. 0 por 2,5, 0. No anotamos nada, sigue ahí. El siguiente segmentado son los negativos, les he dicho, estos son para restar. 0 por 3,4, 0. 9,9 por 0, 0. Por lo tanto, quedamos que no hay que aumentar nada de restar y tenemos la parte de los positivos nada más. Hacemos la operación, dividimos entre 2, nos sale 44,35 metros cuadrados. Ese es el terraplén. Listo. Después pasamos al siguiente. Es terraplén también todo. Entonces, el terraplén para la progresiva 0 más 0,15, terraplén. Ya hemos aprendido. A partir este es el eje, ponemos 0, a los costados 0 sobre la banca entre 2, y después empezamos a hacer las reglas de las cruces. Multiplicamos desde abajo, desde la izquierda. Los 2. El siguiente, la línea continua. Llegamos a la línea central, cambiamos. Este es el positivo y este es el positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para la tercera sección? Aquí está para la tercera sección. Empezamos 5 por 4, 5. 5 por 4, 5. Más, ¿por qué? Porque son líneas continuas, hemos dicho que son positivas. 10,3 por 1,9.
Entonces aquí está, 10,3 por 1,9. De ahí, esta es la línea central, hemos cambiado. Esto va a ser el positivo. 1,9, así se hace por el artificio que se ha dicho, que nosotros todo esto tenemos o sea, se hace matemáticamente. Todo esto está demostrado. Pero aquí, en este libro, ya no hace la demostración de eso, sino es la aplicación práctica directamente, que es lo que hay que hacer con la regla de las cruces. Entonces, tenemos esto. En la línea central cambiamos el sentido. Estos son los positivos ahora. 1,9 por 5. 1,9 por 5. El siguiente, 0 por 5. 0. Ya no aumenta nada aquí. Eso sería más también, ¿no? Después tenemos que poner menos 0 por 8,6. ¿No? Sí, a ver, esperen. Me estoy bajando a la otra sección. Aquí. 0 por 5, 0. La siguiente, 0 por 0, 0. O sea, las segmentadas ya también estoy haciendo. Esas son negativas, ¿no? Las segmentadas. Aquí venimos, la segmentada 4,5 por 0, 0. Y 10,3 por 0, 0. Entonces no necesito aumentar más. Y tengo, esto dividimos entre 2, no se olviden, ¿ves? Siempre es, o sea, la fórmula original es aquí 2a. Pero aquí directamente lo he puesto en el denominador. Por lo tanto, la respuesta es 25 y pico. ¿No? ¿Eso qué es? Terraplén. Aquí tenemos todito, esto es terraplén. Por eso esta sección de la abscisa 0 más 15, terraplén. Vamos al siguiente. El siguiente es la sección 0 más 0,20. Entonces, en la sección 0 más 0,20, ¿qué hacemos? Vamos de nuevo. Aquí tenemos la cuarta. Sección cuarta, 1, 2, 3, 4, 0 más 0,20. Estos son los datos de la cartera de chaflanes. Esta es la línea central, ¿vale? Y empezamos en el extremo, hemos aumentado por artificio, 0 sobre la banca entre 2. ¿Vale? Entonces 5 por 3,8. Entonces vamos y verificamos 5 por 3,8. Estamos haciendo más, ¿no? Primero por los positivos. ¿Cuál es la siguiente? 10,5 multiplicado por 1, positivo, ¿no ves? La raya continua. Entonces, 10,5 por 1. Después ya hemos llegado a la línea central, al eje. Este es el eje. Cambiamos la dirección para que sea el positivo esto. 1 por 1,6 y la otra es hasta aquí. Hasta aquí, 1 por 1,6. Este 0, 0 que está en el numerador quiere decir que hay un cambio de terraplén a corte. O sea, se ha cambiado de terraplén, aquí es su límite del terraplén, y de aquí a este lado es corte. Entonces, solamente vamos a hacer hasta acá. Entonces, sería 1 por 1,6. Entonces, vamos a la siguiente. Dice 1 por 1,6. 1 por 1,6. A eso, ¿qué tendríamos que hacer? Volver. O sea, como esto es terraplén, entonces los de negativos. 0 por 0, 0. Este 0 por 3,5, 0 o 3,8. Y este 10,5 por 0, 0. Por lo tanto, no tenemos que aumentar más. Entonces, el área del terraplén en la progresiva kilómetro 0 más 0,20 es 15,55 metros cuadrados. Ahora tenemos que hacer el del corte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos el del corte. Si revisamos, hemos hecho del eje, esta es la línea continua, esta línea continua y esta línea continua. Así es lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, si llegamos de la línea central, a la izquierda es en este sentido y a la derecha es así. No interesa esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer ahora esta partecita para el corte, el área del corte. Entonces, ¿cómo empezamos? 0 por 6,7, 0. El otro que es positivo, 3,6 por 5. 3,6 por 5. Entonces, aquí vamos a ver. A ver, aquí me estoy queriendo confundir. Terraplén, el 0,15. El siguiente, el 0,20.
Aquí está. Esto es lo que hemos hecho para el terraplén. Ahora, el corte, 3,6 por 5. Entonces, ¿cómo será? 3,6 por 5 aquí, positivo. ¿A eso qué tengo que hacer? Tengo que restar 0 por 6,7. Eso es 0. El otro es segmentado 3,6 por 1,6, pero negativo, ¿no ven? Segmentado. Entonces, ¿qué es aquí está. Menos 1,6 por 3,6. No sé, esto es importante que capte. O sea, hemos hecho los positivos, 3,6 por 5. A ver, de nuevo. Este es el corte. ¿Dónde empieza el corte? Cuando el numerador es 0. Esto es 0. O sea, el punto de cambio de terraplén está cambiando a corte. Por eso aquí tenemos el 0. Desde 0, toditos en el mismo sentido, como hemos estado haciendo a partir del eje, estos son los positivos. Que tenemos que usar estos tres nada más, porque esto es el corte de esta partecita. Aquí, si ven una flechita, dice esto es el corte desde aquí hasta aquí, es el terraplén. Entonces ya hemos sacado del terraplén. Entonces, del corte, ¿qué hacemos? Los positivos primero, que es 0 por 6,7. Ese es positivo, ¿no ven? Es 0. 3,6 por 5. Entonces, ese es el que sí tenemos anotado. Entonces, 3,6 por 5. Ese es positivo. Ahora ya no tenemos más positivos. Ahora tenemos que hacer los negativos. O sea, 0 por 6,7, 0. No afecta nada. Pero aquí sí tenemos 3,6 por 1,6. Eso es negativo. Entonces, 1,6 por 3,6 menos. Por lo tanto, haciendo la operación para el corte, solamente tenemos que tener un área de 6,2. ¿Listo? Entonces, ahí. Y después vamos a la sección 0 más 24. Igual, ¿no? O sea, igual hacemos en la sección 0 más 24. Terraplén tenemos esta parte y esta parte tenemos corte. Aquí hay cambio. O sea, 0 en el numerador y aquí empieza corte. O sea, hasta aquí es el corte y de aquí a aquí el terraplén. Eso es importante. El numerador es el que te está definiendo cuando hay cambio. Aquí hemos hecho el cambio. Este último, por ejemplo, aquí hacemos el cambio. O sea, ¿qué quiere decir? Esta parte es terraplén hasta acá nada más y de aquí hasta acá es corte. Haremos esta última para ir simplificando. Entonces, la 30. Para la 30, aquí tenemos para la 30. Tenemos terraplén. Entonces, para terraplén, vamos a empezar. Para terraplén hemos aumentado los dos extremos, todo eso, ¿no? 5 por 3,6. Eso es positivo, porque la línea continua está en el sentido 5 por 3,6. La otra es 10,2 por 0. Y ahí termina, aquí termina. Entonces, vamos viendo. Para el 30. 5 por 3,6. Eso terminan los positivos. Ahora los negativos. Aquí los negativos. Hasta aquí, ¿no ve? 3,4 por 3,6. Y la otra 10 por 0. Entonces, no, tenemos una nomás. 3,4 por 3,6. A ver, aquí está. 3,6 por 3,4. Esto es segmentado, entonces es negativo. Por lo tanto, aquí está negativo. Haciendo la operación, dividimos entre 2. Tenemos que el terraplén es 2,88. Y el corte. Entonces, ¿el corte cómo va a ser? El corte va a empezar acá y termina hasta acá, el corte. Entonces, igual, cuando las líneas continuas sigue hasta el eje. Y del eje cambia su sentido. Eso es importante, ¿no? O sea, seguimos los tres continuos aquí, llegamos al eje y del eje cambia los positivos, o sea, las rayas continuas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el corte. Empezamos. Primero los positivos. 3,4 por 2,4. Entonces, esto, 3,4 por 2,4. Aquí está. Fíjense en la sección 30. De ahí vamos. Continuamos. 3,4. A ver, 3,4. ¿Qué hemos dicho? Aquí. Primero tenemos los positivos. 5 por 3,6. Ya hicimos el terraplén, ¿no? Estamos queriendo hacer el corte.
3,4 por 2,4. Estamos en el corto. 3,4 por 2,4, para no equivocar. 3,4 por 2,4. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos el siguiente, con raya continua. ¿No? Ya hemos llegado a la línea central, cambiamos 2,4 por 9,4. Entonces, aquí tenemos 2,4 por 9,4. Volvemos al siguiente, tenemos 9,3 por 5. O sea, esto. Entonces, aquí 9,3 por 5. A eso tenemos que ver los negativos, ¿no? Entonces, aquí 0 por 9,4, 0. 9,3 por 0, 0. Y hasta aquí, 0 por 0, 0. Por lo tanto, no hay más. Y eso nos dice que el área de corte estaría dado por 38,61. Listo. De ahí tenemos que determinar, tenemos que determinar los volúmenes. Entonces, los volúmenes entre la primera y la segunda sección es a través del prismoide y podemos hacer el de las áreas medias. Entonces, tenemos la primera área, ¿cuánto es? Si revisamos, es 70,05. La segunda es 44,35. Entonces, 70 más 44,35 entre 2. ¿Y qué distancia es? 10 metros. Entonces, el volumen es 572 metros cúbicos de terraplén. Ahora nos vamos entre el 10 y el 15, entre las otras dos secciones. Entonces, el área, ¿cuál sería? Para la segunda, vamos a ir viendo, 44,35 y la otra de terraplén tenemos que hacer con terraplén, 25,785. 25,785. Dividimos entre 2 y la distancia, ¿cuánto es? 5 metritos, porque es hasta el 15, del 10 al 15, 5 metros. Entonces, 175 metros cúbicos. Para la siguiente, del 15 al 20, ¿cuántos metros hay? 5. Como esto es es el tronco del pilamoide, usamos la fórmula del tronco del pilamoide. La longitud, 3 metros o 5 metros, 0,15 al 0,20, 5 metros. Entre 3. El área 1, entonces buscamos el área de la primera sección, aquí en el kilómetro 0 más 0,15, digamos. Entonces buscamos el área para el 0 más 0,15. El área 1 del terraplén, 25,785. Fíjense, 25,785. Más el área 2, pero ¿de cuál? Del terraplén. Aquí terraplén tenemos 0,15. Para el siguiente sería 0,20, terraplén 15,55. Entonces esos 15,55. Multiplicamos el 25,78 y el 15 y nos da el volumen de terraplén utilizando el tronco del pilamoide. ¿Por qué estoy utilizando el tronco del pilamoide? Porque no tenemos la banca completa. Y aquí ya tenemos terraplén y una parte de corte. Y el corte entonces es un pilamoide, como pirámide, solamente un borde. Entonces, el área, ¿cuánto es el área que hemos encontrado? Si revisamos para el corte en la progresiva 0 más 0,20, 6,12. Ese es 6,12, entonces estamos usando aquí 6,12. Por la longitud, ¿cuánto es la longitud del 15 al 20? 5 metritos. Entre 3, 10, 20. Entonces, el corte para entre la sección 0,15 y 0,20 es 10,2. Vamos a la otra, entre la 20 y la 24. ¿Qué tenemos? Tenemos un tronco de pilamoide, o sea, es una parte ahí, tronco del pilamoide. Como hemos aprendido hoy al ver esas gráficas, esos esquemas tridimensionales, entonces usamos esta fórmula. La longitud, ¿cuánto va a ser? De 20 a 24, 4 metritos, por eso está 4 entre 3. Y las áreas es las que hemos estado calculando, por ejemplo, entre el 20, ¿cuál es el área que es para terraplén? Vamos a buscar. Para el 20, para terraplén, 15,55. 15,55. ¿No? Y así vamos encontrando sus áreas. El área 2, por ejemplo, para terraplén también en la 0,24.
Entonces, en la 0.24 para terraplén 8, ¿no? Así vamos armando, aquí está 8. Y determinamos su volumen de terraplén. Igual hacemos para el corte, ¿no? Lo mismo. Y de esa forma tengo los volúmenes de terraplén para la última, por ejemplo, 31,36 y para el corte. Y para terminar, para que no... Podemos hacer una cartera de cubicación, se llama, cartera de cubicación, donde tenemos, empieza la progresiva, primero ponemos aquí la progresiva, tal como cuáles son las secciones, a los 10, a los 15, a los 20, a los 24 y a los 30. Los chaflanes, que es a la izquierda, lo que hemos encontrado, 3,3 a 9,8. Esto es lo que nos han dado los de la libreta de la cartera de chaflanes. En el eje, ¿cuánto es? Aquí sí podemos poner el signo más, porque esto es terraplén, ¿no? De terraplén. Y aquí tenemos ya corte, menos 2,4. Y a la derecha también lo de la libreta de la cartera de chaflanes es lo que está colocado. Aquí está colocándose. Y a su lado las áreas. De corte, ¿cuánto es? Y de terraplén, usamos por aquí, ¿no? ¿Se acuerda? 70,05. Entonces, el volumen para el primero, aquí, ¿dónde está? Primero era el área, 70,05. El área de terraplén, 70,05. Para la siguiente sección, 44,35. Eso es lo que vamos llenando. Aquí 44,35. Y así ponemos los terrapléns, cuánto nos ha salido en cada sección, y los cortes, cuánto. Independiente, nos he dicho. Y estas son las áreas. Y también después podemos poner los volúmenes de corte y terraplén, que es lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, aquí dice 572. Está a la mitad del kilómetro 0 al 10. Aquí tenemos 572. No está en este extremo, sino en la mitad se coloca estos volúmenes, ¿no? O sea, es el volumen de aquí hasta aquí. Entonces, por eso es que se pone aquí en la mitad, no en esta fila. Entonces, ¿cuánto es ese volumen que hemos encontrado? Aquí revisamos el volumen para la primera sección, está 572. ¿Qué es eso? Terraplén. Para la siguiente es 175. Entonces, aquí vamos a ver 175. Y así vamos llenando todos los datos que hemos calculado. Y este es nuestro resumen de la cubicación. ¿Qué es lo que nos interesa más? Esto del final. Estos dos. ¿Ya? Bueno, yo pensaba avanzar curva masa más hoy, pero curva masa no va a entrar al examen, por si acaso. Después voy a ver. Ya el día miércoles damos el examen y de ahí voy a ver cómo vamos a avanzar la curva masa ya también. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahí vamos a terminar hoy la clase. ¿Está bien? Aquí han quedado 11, en el otro, a ver dónde están. Aquí. Dime, 95, ya habían estado, ¿ves? Dime. Cuando estamos realizando, bueno, el proceso de relleno para nuestro terraplén, Sí. según su experiencia, ¿cuál es la altura del talud máximo que se puede, que estaría permitido? Ya. En terraplén, por ejemplo, cuando no tenemos una altura muy grande, es 1:3. O sea, 3 horizontal y 1 vertical, ¿no? O sea, tendidito, 1:3. Cuando tenemos más de 5 metros de altura de terraplén, que ya es mucho, pero podemos tener hasta 5 metros de altura, entonces eso es 1:2. O sea, quiero decir, 1 horizontal, o mejor dicho, 2 horizontal, 1 vertical. A veces se cambia 2:1, 1:2, uno dice en los libros van cambiando de esa forma, o sea, no siempre mantienen 1, pero para decirles bien, horizontal 2
y vertical 1. Entonces, más paradito para que, pues que si no sería una gran masa 1:3, ¿no? O sea, más extendido. Entonces, más o menos el terraplén como máximo es 5 metros. O sea, se puede hacer un poco más, pero ya es mucho. Hay que buscar otra forma de disminuir ese terraplén, ¿ya? Entonces, 5 metros yo diría, y el talud 1 a 2 si es alto, ¿no? Y si no, 1 a 3. Normalmente el terraplén es 2 metros, así, nada más. ¿Ya? ¿Listo? Ok, ingeniero. Muchas Listo. gracias. No, gracias, Naida. Gracias. Listo. Nos vemos el día miércoles. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Que descansen y estén estudiando, ¿ya? Hasta luego, Inge. Ya, algunos aquí ya.